Muy buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Le damos todos la cordial bienvenida a nuestro programa La Hora I, espacio conducido y producido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. Esta noche me acompaña en la conducción el ingeniero SIC Paul Troncoso Castro, vicepresidente de nuestro capítulo, y también nos acompaña la ingeniera SIC Lena Martínez Durán, colaboradora activa de nuestro capítulo. Esta noche vamos a tener como invitado al ingeniero SIP Renzo Hurtado Garrafa, con quien vamos a tener el agrado de conversar sobre las redes móviles 5G, desafíos presentes y futuros. Esta noche, antes de comenzar esta entrevista, voy a saludar afectuosamente a todos los miembros de la Orden, al público en general y a todos los que siguen este programa. Pero también quiero dar un especial saludo a los directivos de nuestro capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, quienes hacen posible la realización de este programa. Sin más preámbulos, dejo la posta y la conducción al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente de nuestro capítulo. Adelante, Paul. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias. Muy buenas noches también, Carlos, y muy buenas noches a todos los colegas del capítulo de Ingeniería Electrónica, que agrupa a ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones y ingenieros biomédicos. Efectivamente, hoy día tenemos un especial invitado aquí en nuestro programa La Hora I. Se trata del ingeniero Renzo Hurtado, que como ustedes pueden apreciar, bastante joven. Es uno de los jóvenes talentos acá que se ha incorporado, es ingeniero colegiado, y vamos a contar con su expertise, a pesar de su corta edad y su corta, digamos, permanencia en las tareas y las labores sobre telecomunicaciones. Un poco para conocer a Renzo, él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, es ingeniero en telecomunicaciones, ya está colegiado. Su código SIP 263004. Renzo tiene una maestría en Ingeniería Electrónica, con mención en Telecomunicaciones, también en la misma Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una experiencia laboral, aproximadamente un poco más de 6 años, en todo lo que es telecomunicaciones, en redes 2G, 3G, 4G, tecnologías digitales. Un tanto para conocer su experiencia laboral, actualmente labora en la compañía ZTE del Perú desde el año 2019, donde se desempeña como Technical Leader, es responsable de la gestión de proyectos de plataformas VAS en las principales operadoras de telecomunicaciones. Es consultor técnico de estas plataformas de localización LBS, LBA, SMC, BMS. Es gestor también de cambios y requerimientos en plataformas de integración con equipos core y acceso para tecnologías 2G, 3G, 4G. A la vez también es experto en soluciones virtualizadas, servidores Linux, base de datos, Oracle. Además, anteriormente a ZTE ha laborado en Telefónica del Perú el año 2018. Elaboró como especialista en compra de redes y TIs, ¿no? Como tal, ha sido responsable de identificar necesidades emergentes, brindando una evaluación técnica comercial para nuevas tecnologías y servicios de la Dirección de Sistemas y Transformación de Tecnología de Información. Fue el responsable de efectuar la evaluación presupuestal, chequeo de ofertas técnicas, económicas, tanto en la parte de software como hardware. Bueno, negoció con una cantidad de proveedores importantes para lograr un óptimo abastecimiento a nivel corporativo. Antes de laborar en Telefónica, también laboró en Claro Perú como analista senior en administración de plataformas y core, como analista de administración de plataformas y gestión de servicios. Ok, sin más, dejo con ustedes a nuestro hoy día entrevistado, el ingeniero Renzo Hurtado, con su exposición sobre el tema del 5G. Adelante, Renzo. Bienvenido. Ok, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, primeramente. A ver, voy a pasar a hacer la presentación. Confirmen cuando ya puedan ver mi pantalla. Empezamos. Entonces, el tema de hoy día que vamos a hablar es sobre redes 5G. Justamente cómo es el impacto que estas redes tienen en la sociedad. O sea, también vamos a revisar parte técnica, cuáles son los desafíos tecnológicos y qué es lo diferente también del 4G. O sea, siempre es bueno ver qué es lo novedoso, qué es justamente el aporte que trae esto para poder justamente dar beneficio a los ciudadanos, que es al fin y al cabo
la misión que tenemos nosotros como ingenieros. A ver, empezamos. Bueno, vamos a empezar con una introducción donde vamos a tocar temas sobre, por ejemplo, el tema de los retos, la evaluación y el estándar que se maneja para esta tecnología. Pero antes de ello, quisiera comenzar justamente con este extracto que saqué de una revista, justamente un catálogo que sacó la ITU, que es justamente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como nosotros la conocemos en español. Y justamente en la World Radio Communication Conference del 2015, justamente esta institución aprobó justamente determinó el nombre de lo que es la tecnología 5G como tal, ¿no? Entonces ahí ya se conoce como el IMT 2020, ¿no? O sea, a partir de ello ya se tiene este nombre ya, por así decirlo, técnico, estandarizado para poder conocer la tecnología, ¿no? Solo que en una forma coloquial, donde nosotros ya lo conocemos, ya lo vemos como 5G, ¿no? Que es, por así decirlo, el tema más comercial o lo que engancha más a las personas que pueden entenderlo mejor. Bueno, dentro de los retos de la era 5G se basa principal en estos tres pilares, ¿no? Primero, de que la cantidad de conexiones que se van a dar tiene que ser mucho mayor. Esto debido a de que, o sea, conforme va pasando los años, o sea, cada vez más dispositivos se conectan, ¿no? Anteriormente, primero se trataba de cubrir toda la brecha de que cada persona o cada individuo tenga un dispositivo con el cual poder conectarse a Internet. Ahora justamente cada persona tiene múltiples dispositivos y hasta hay dispositivos que son justamente operados autónomamente. Entonces, toda esta cantidad de dispositivos que se conectan tienen que justamente tener una red que pueda tener la capacidad de albergarlos, ¿no? Luego otro de los pilares justamente es el aumento de throughput o el aumento de la capacidad de descarga y carga de datos. Esto viene justamente por la inmensa cantidad de datos que comenzamos a utilizar cada año. Si nos podemos saber anteriormente, por ejemplo, en un caso de redes móviles o en lo que teníamos contratado con nuestros operadores, o sea, con 1 giga era suficiente como para poder abastecernos en las conexiones que hacíamos, ¿no? Hasta nos sobraba todavía. Podemos justamente mandar mensajes, mandar correos, ver alguno que otro video y nos bastaba con ello, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los últimos años, no? Cada vez demandamos más capacidad y es justamente que a pesar de eso, aún podemos, por así decirlo, soportarlo, ¿no? Pero conforme vayan pasando más años, conforme las tecnologías vayan requiriendo más, por ejemplo, videos en alta definición, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro en el cual o sea, tenemos que tener un juego y estos juegos tienen que tener una interacción a tiempo real. Entonces, la cantidad de información que se tiene que descargar en nuestros dispositivos es muchísima mayor. Y luego viene el tema de la baja latencia. O sea, se tiene que disminuir en demasía el tema de la latencia. ¿Por qué? Porque también entran acá aplicaciones industriales, ¿no? Por ejemplo, justamente el tema de las maquinarias, el tema de los vehículos mismos. Ahí justamente entra muy bien en lo que son los vehículos autónomos, los vehículos que se conducen solos. Entonces, estos vehículos tienen que tener una gran velocidad, o sea, tienen que tener una muy baja latencia para que puedan tener una muy buena reacción ante posibles choques, por ejemplo. Y también, en este caso, también entraría lo que es la medicina, ¿no? Porque justamente si estamos operando a una persona a distancia, por ejemplo, la latencia tiene que ser ínfima para que justamente el cirujano no tenga ningún error en el momento que está operando. Imagínense que está operando y en ese momento se le vino una latencia y 1 segundo después ya vio y se le pasó el corte, ¿no? Entonces, justamente para evitar estos problemas es de que uno de los pilares principales también se ha focalizado en la baja latencia. Bueno, para concentrar o para poder justamente hacer un resumen de lo que hemos hablado en la anterior lámina, una visión para el IMT 2020, según la ITU, es que se tiene que aumentar la capacidad de descarga, ¿no? Justamente el esperado para esto es de 10 gigabits por segundo. Se tiene que aumentar la cantidad de dispositivos conectados, y ahí entra el NNTC, que es el Massive Machine Tile Communication, que espera tener 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado, y también va a tener el URLC, que es justamente
habla de la latencia, ¿no? Bajar los niveles de latencia a 1 milisegundo. Ahora vemos un tema de un comparativo de la diferencia entre 4 y 5G. O sea, ¿qué de nuevo tiene esta tecnología? ¿Qué es lo que va a beneficiar y qué es lo que lo caracteriza? Por ejemplo, en 4G tenemos estos valores, ¿no? Por ejemplo, en tema de latencia, que va entre 30 a 50 milisegundos, y lo que se espera justamente, como se mostró anteriormente, es de 1 milisegundo. En tema de throughput, que se esperaba justamente y se tenía como la meta del 4G, los 100 megabits por segundo, ahora es llegar a 10 gigabits por segundo. En el número de conexiones, se tenía justamente el de 10.000 conexiones por kilómetro cuadrado, y ahora se tiene que llegar a 1.000 conexiones, o sea, 1 billón. Y en temas de red, de arquitectura de red, se tiene una arquitectura ágil, bueno, con los elementos que ya se tenía, ¿no? Como por ejemplo son el MMI, o el eGateway, el LES Gateway, y justamente todos los elementos que conforman el core de 4G. Y ahora justamente se pasa a una red slicing, ¿no? A un network slicing que está basada en NFV y CDN. Bueno, ¿por qué es importante justamente esta tecnología? Porque nos permiten justamente abrir la puerta a nuevas soluciones y que se le pueden brindar justamente a los usuarios, ¿no? En el caso de las mejores descargas de datos, justamente ahí se ve de que se puede utilizar ya temas de inteligencia artificial en tiempo real, y también justamente lo de realidad, juegos basados en realidad virtual, por ejemplo. O sea, justo juegos que van a tener que demandar demasiada descarga de información, porque, por ejemplo, si estás en un juego, como normalmente lo tenemos es por el televisor, tenemos un escenario, ¿no? Totalmente amplio, donde podemos jugar y podemos interactuar, ¿no? Pero ya cuando es un tema de realidad virtual, o sea, estos escenarios los tienes que ver en tiempo real, o sea, con mayor amplitud. Entonces, la cantidad de información que vas a tener que descargar, porque en ese momento tú también interactúas con la red y con los escenarios, justamente demanda una mayor cantidad de descarga de datos. Luego, posteriormente, se pronostica, bueno, según Huawei, pronostica que en el 2025 se van a tener justamente conexiones justamente que soporten unas 100 billones de conexiones. Y bueno, en el caso de la baja latencia, como mencionaba, esto va principalmente a lo que son carros conectados y a la industria que se va a estar interconectada, ¿no? Elementos justamente de la industria que pueden ir justamente desde de la medicina, la educación, que van a tener justamente una mayor conexión y que puedan, una baja latencia para que puedan brindarse de la mejor manera. Bueno, esto complementando la parte del masivo uso y masiva cantidad de elementos o dispositivos que se van a conectar a la red. Esto justamente es bien aprovechado por lo que es el IoT, ¿no? O el Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener justamente unas ciudades digitales que van a poder estar conectadas e interactuando justamente entre el usuario, la red, y justamente los administradores de la red o los propietarios de la red, que en este caso pueden justamente ser el corregimiento, puede ser justamente la municipalidad o el gobierno como tal, en el caso de quien administre justamente los bienes y los servicios justamente de la ciudad, ¿no? Entonces se va a poder brindar mejores servicios personalizados hacia la ciudadanía. Bueno, también se tiene temas de medidores inteligentes, ¿no? O sea, cada uno en su casa que pueda tener un medidor, que pueda justamente estar enviando constantemente cuál es el comportamiento o el uso del servicio que se le está brindando. Y bueno, entre usos compartidos están el tema de las bicicletas u otros dispositivos o wearables que puedan justamente utilizar niños, por ejemplo, para poder estar localizándolos constantemente, ¿no? Es una preocupación con el tema de la seguridad. Bueno, ya, luego hablando en el tema del estándar, acá se menciona justamente cómo nace el 5G, en qué estándar justamente ya se comienza a hablar de 5G, y aquí tiene que entrar principalmente la 3GPP. En el release número 15 y en el release número 16 es donde se toca a profundidad y ya se mencionan los temas de 5G, ¿no? Hablando justamente desde el tema del 5G New Radio,
o del el Next Generation Core Network, que justamente habla de la parte de radio y la parte justamente centralizada, la parte de core que va justamente a trabajar para lo que es 5G. En esta parte también podemos apreciar de que el LTE Advanced y el LTE Advanced Pro se mencionaba en el release 12 y en el release 13. Si hacemos un tema de memoria, el LTE como tal, que nosotros lo conocemos como 4G, nace, o sea, comienza a hablarse en el release 8, ¿no? Y entonces, cada release que está definido por la 3GPP habla de una cierta tecnología, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que a partir del release 15, para aquellas personas o aquellos oyentes justamente que quieran indagar mucho más de justamente el estándar que se le da a la tecnología, pueden revisarlo en estos volúmenes que se pueden encontrar en la web de la 3GPP. Pero en modo de resumen, ¿qué habla cada release sobre la tecnología 5G? Por ejemplo, el release 15 habla de unas funcionalidades más que todo básicas de lo que tiene que tener el 5G, ¿no? Habla justamente del tipo de modulación, habla justamente de que se tiene que utilizar un Massive MIMO, que tiene que tener 64 transmisores, 64 receptores, o sea, temas de justamente la flexibilidad, la numerología, o sea, también se habla del desacoplamiento del uplink y el downlink, la segmentación del Centralized Unit y el Distributed Unit. Eso lo vamos a revisar justo en la parte final cuando hablemos un poco de Cloud Run. Y también definen lo que es el non-standalone y el standalone, que eso lo vamos a ver en la parte de arquitectura, ¿no? Y también ya se ve el tema del URLC básico, el que justamente, si hacemos un tema de memoria, en el inicio de la presentación mencionamos de que esto habla sobre lo que son los tiempos de latencia bajos, ¿no? Que justamente la meta es llegar a 1 milisegundo. En la parte 16, en el release 16, en el documento, justamente ya se habla del acceso múltiple que se va a tener, del MBB, que es justamente el tema de la descarga, y del auto backhaul. A su vez también ya se menciona el tema de, bueno, ya se está hablando de cómo llegar a la meta en el tema de latencia, que es de 1 milisegundo, y en el MMTC ya que es el tema de múltiples o masivos dispositivos conectados a la vez, ¿no? Y también justamente entre las aplicaciones está el tema de los vehículos conectados. Bueno, luego para ver un tema de frecuencias, de banda de frecuencias, porque como nosotros sabemos, o sea, todo el tema de tecnologías móviles funcionan gracias a que justamente se despliegan dentro de un espectro radioeléctrico. Y este justamente tiene que estar, bueno, en este caso el espectro radioeléctrico en el caso de Perú es justamente resguardado por el NTC, es administrado por ellos, pero a nivel mundial justamente ya se ha definido cuáles son los rangos de frecuencia que se van a utilizar, ¿no? Para esas tecnologías, ¿no? Ahorita principalmente se está utilizando, para los que están iniciando, están utilizándose justamente los rangos del 3,4 al 3,6 GHz, pero posteriormente, conforme vaya avanzando en tecnología, es de que se van a utilizar otras bandas, ¿no? Que son mucho mayores, que justamente como se pueden ver, van de los 24 hasta los 86 GHz, para poder justamente desplegarse justamente la tecnología y nuevos casos de uso, ¿no? Bueno, este es un tema más que todo para poder revisar y ver cómo está actualmente la distribución de frecuencias, justamente haciendo un paréntesis o haciendo un foco ya a nivel de Perú. En este caso, como pueden ver, estas son las bandas de frecuencias que se están manejando actualmente para lo que es 2, 3, 4G. Y para 5G, ahorita lo están trabajando en la banda de 3500, tanto Claro como Entel. Bueno, ya, el tema de la arquitectura, que es justamente la parte, por así decirlo, más interesante por el tema de que justamente ya se ve cómo funciona, cuáles son los elementos nuevos que justamente va a traer esta tecnología. Ahora vamos a revisar primeramente los escenarios que se están manejando actualmente. Y lo que se maneja justamente es, para poder desplegar inicialmente lo que es el 5G, se maneja
lo que es el non-standalone. Pero la idea es justamente llegar al standalone. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como podemos apreciar en los gráficos, o sea, las líneas punteadas son la parte de control, la parte de señalización propiamente dicha, ¿no? O el control plane. Y justamente las líneas no punteadas, o las líneas firmes, por así decirlo, que son, ¿cómo se llama?, homogéneas, son las del user plane. Ya, pero ya mencionado esto, entonces vamos a la explicación de lo siguiente. Y es de que la diferencia, lo que caracteriza al non-standalone es de que puede reutilizar justamente la tecnología 4G para poder brindar 5G. ¿Cómo es esto? O sea, toda la parte de señalización se realiza del teléfono, un terminal 5G. Toda la señalización asciende por LTE. Llega justamente el LTE, llega al core de 4G. Entonces, luego después de realizado toda la señalización, el tema de la descarga se puede realizar tanto como por 4G, pero como también por 5G. En este caso, justamente lo que se busca es que toda la parte de user plane, o sea, toda la descarga de datos, todo lo que utiliza el consumidor, por ejemplo, el tema de los videos, el tema de sus juegos, sus aplicaciones, X utilidad que le quiera dar, la parte final, la parte de descarga, se puede realizar por acá. Por este radio que justamente lo comprende la tecnología 5G para que pueda tener las grandes velocidades de descarga que justamente requiere este usuario, ¿no? Este es el escenario de non-standalone. En el caso de standalone, ya el dispositivo 5G ya no depende de la red 4G, entonces puede realizar tanto su señalización como su user plane o su descarga y carga por una red propia, ¿no? 5G, ¿no? Y aquí justamente ya se tiene un core 5G que pueda justamente brindar estos servicios. Como para poder hacer un resumen, el non-standalone soporta el MBB, el eMBB, que es justamente las grandes cantidades de descargas, ¿no? El alto throughput, ¿no? Tanto en carga como en descarga, ¿no? En el tema de LTE es un punto clave. Bueno, menciona justamente que en non-standalone el LTE es un punto clave justamente porque va a apoyar a la tecnología 5G para poder justamente ayudarle en el tema de la señalización, ¿no? Por eso que habla que el core 4G es reutilizado para introducir rápidamente el radio 5G. El 5G, bueno, es sobrepuesto en la red 4G y justamente se utiliza el MCA para que el terminal pueda utilizar múltiples estaciones base del mismo o diferentes estándares para la transmisión de datos, ¿no? Y en el standalone ya se soportan los tres pilares que justamente se estaban mencionando en el inicio como los retos del 5G, que son las altas cantidades de descarga, la baja latencia y la gran cantidad de dispositivos conectados, ¿no? Y también soporta el network slicing, ¿no? El core 5G ya es construido acá. Y bueno, se necesitan altos requerimientos para mantener la cobertura continua, ¿no? Pues justamente por la demanda de servicios que se va a tener. La demanda de los servicios que van a exigir justamente esta tecnología, ¿no? Bueno, dentro de la parte de radio, la conexión justamente, o las estaciones base como nosotros conocemos, en 2G como que eran justamente las BTS, en 3G los nodos B y en 4G los INUT-B. En este caso, en 5G, las estaciones base son conocidas como GNUT-B, ¿no? Y las conexiones entre ellas es a través de la interfaz XEN. Justamente estos elementos de radio, o como New Generation Radio, como se le pone acá, o 5G Radio, mejor dicho, 5G RAM. Estos elementos de la parte de radio se van a conectar con la parte de core. Estos son los elementos que le van a dar cara, o elementos con los que, por ejemplo, que se va a comunicar, y se van a dar justamente a través de estas conexiones, ¿no? Los NG, CU, C o la U. Bueno, la red 5G consiste en los siguientes componentes. En la red de wireless, que es en el New RAM, en la red core,
que es el Next Generation Core. Y en este caso ponemos algunas interfaces que se van a trabajar para esta justamente tecnología, ¿no? El XEN, que es justamente la conexión entre las estaciones base, el NG Control y el NG User, que depende del uso que va justamente a tener la conexión, en este caso de las estaciones de radio que se van a conectar contra los elementos de core, dependiendo si es a nivel de control, a nivel de paquetería de datos, es el NG User, y la interfaz UU, que es la que justamente es del elemento de radio, que en este caso es la estación base, hacia el teléfono. Acá ponemos una comparativa entre el New Generation Core y el APC, que el APC es el core de 4G. En el core de 4G teníamos distintos elementos, como por ejemplo el MMI, el P-Gateway, el Serving Gateway, el PCRF y el HES. Elementos que justamente se encargaban de ciertas funciones dentro de la red 4G, ¿no? Por ejemplo, el MMI se encargaba de la gestión de la movilidad, la autenticación del usuario, de la gestión de la sesión, justamente y el P-Gateway también manejaba el tema de la gestión de la sesión, ¿no? Como también el reenvío de datos de user plane, haciendo memoria justamente tanto el Serving Gateway como el P-Gateway ayudaban justamente a la conexión a nivel de user plane para los usuarios finales, ¿no? Los que pueden utilizar y descargar y cargar información. Es por eso que el Serving Gateway también tiene la parte de reenvío de datos en user plane. El PCRF, que se encarga de las políticas de calidad de servicio y cobro, haciendo justamente un tema de memoria, es justamente los elementos que brindaban, por ejemplo, la calidad de servicio que iba a tener la velocidad del usuario. Por ejemplo, ahí se definía si es que el usuario navegaba con una navegación pequeña o una navegación grande. Y el HSS, que es justamente la base de datos que contiene los perfiles del usuario, ¿no? Pero ¿qué pasa en 5G? ¿Qué es la diferencia, no? Que ya esto no se maneja como si fuera un elemento de red propiamente dicho, ¿no? Sino de que cada función, cada tarea que tenía estos elementos se disgrega, ¿no? O sea, por ejemplo, la gestión de la movilidad es una función que tiene la red. Entonces, en 5G, esta función es encargada por una entidad. Y justamente cada entidad tiene justamente esa función, ¿no? Es por eso que todos, como pueden ver, terminan en F, ¿no? Que terminan en function, ¿no? Entonces, justamente ahí ven el tema de la movilidad, ven el tema de la autenticación del usuario, ven la administración de la sesión, justamente las funciones de user plane, las funciones de políticas de control, y también tiene justamente la base de datos de usuarios, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, justamente se basa todo en temas de funciones. Y aquí poniéndolo justamente en tema de la arquitectura, o sea, el core, no, justamente la parte de radio, que lo maneja el GNB o el GNUB, se comunica justamente contra los elementos como justamente, no, bueno, contra las funciones, contra las entidades que manejan estas funciones, ¿no? Contra justamente el ANF, que como habíamos mencionado es la parte de movilidad, ¿no? O también el UDM, que es la parte de usuarios, de la base de datos de usuarios, la parte de autenticación, de políticas, la parte de sesiones, el de user plane, el de network, las funciones de network slicing, ¿no? También están contenidas dentro justamente de esta arquitectura. Y esta arquitectura justamente lo que justamente se busca con ella es de que cada función esté justamente dimensionada de acuerdo a la necesidad que se tiene. O sea, que se utilicen los recursos que se destinen recursos que realmente se van a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, un elemento puede tener varias funciones, pero, por ejemplo, se le dimensiona cierta cantidad de recursos a este elemento, a este network element, hablando justamente en tecnologías 4G, por ejemplo, 3G. Entonces, se le destinan ciertos recursos, pero para ciertas funciones este equipo, por así decirlo, estaba flojo, no necesitaba tantos recursos, ¿no?
todos sus recursos se basaban principalmente solo, por ejemplo, en el tema de autenticación, pongamos, ¿no? No, en el tema de movilidad, ¿no? Mientras autenticación como que no necesitaba tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, para poder optimizar, para poder tener un mejor uso de los recursos que se le brindan a estos elementos, es de que justamente cada función es separada y cada vez que se necesite de esta función, se le va a consultar exclusivamente a este y va a tener una cantidad de recursos exclusivas para esta función. Bueno, el tema de Cloud Run, más que todo para añadirlo como una parte ya final de la presentación, es de que anteriormente, por ejemplo, se tenía una BBU contra justamente los dispositivos de radio, ¿no? Entonces todo estaba justamente de un desarrollo simple, pero luego conforme se fue pasando de una unidad justamente básica a una centralizada, es de que acá se tiene una BBU que centraliza justamente todos los elementos de radio, ¿no? Todas las unidades de radio. O sea, luego, luego ya cuando se ve que es necesario justamente distribuir y que cada uno se encargue de ciertas funciones, justamente basándonos en la filosofía de acá, donde cada elemento que justamente necesite cierta cantidad de recursos, se le tiene que brindar esa cantidad, ¿no? No porque tenga bastantes funciones, se le va a dar todos los recursos, mientras unas funciones están flojas, otras están bien, o sea, están bien utilizadas. Entonces ahí se ve justamente un tema de falta de eficiencia. Entonces, ¿qué pasa en Cloud Run? En Cloud Run, justamente acá se tenía la parte de la BBU, el control de la coordinación de la banda base lo manejaban justamente distintos elementos. Pero ¿qué hace en Cloud Run? Estas funciones las divide, ¿no? Divide justamente en elementos distribuidos y en un elemento centralizado, una nube centralizada. ¿Y qué hace una y qué hace la otra? Por ejemplo, la parte de los protocolos de capa inferior, por ejemplo, justamente el Radio Link, el Radio Link, la MAC, la parte de la capa física, la maneja la unidad distribuida, ¿no? Elementos de protocolos de la capa inferior. Mientras, los elementos de la capa superior, que ya ven justamente la asignación de recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de justamente la parte de asignación de recursos y justamente de señalización, la parte superior ya es operada por justamente una parte centralizada, ¿no? Por eso justamente ahí viene el CU, viene del Centralized Unit, y la D es del Distributed. Bueno, eso es un poco de lo que justamente les quería mostrar. O sea, el tema realmente es bastante amplio. Yo entiendo que justamente si quisiéramos ahondar en este tema necesitaríamos muchas más horas y justamente poder conversar ya con más detalle, justamente, por ejemplo, el tema de la arquitectura, los protocolos que se van a utilizar, cuáles son las tecnologías que van a permitir de que el 5G sea factible, porque no solamente es poner justamente elementos de radio que puedan permitir justamente mejores velocidades de carga y descarga, ¿no? También hay la parte del core necesita un soporte de otras tecnologías para poder justamente llegar a llegar a las velocidades que se necesitan, llegar a los tiempos de latencia mínimos que están esperándose y que múltiples elementos de la red se puedan conectar. Y eso sería justamente lo que le quería presentar. Ok, muchas gracias, Renzo, tu exposición interesante sobre el tema del 5G. Bueno, es un tema ya presente, ¿no? Y quién sabe, en muchas ocasiones ya estamos avanzando hacia la siguiente etapa que a nivel, yo lo escucho ya en otros lugares, el 6G. A lo largo de tu exposición, permíteme hacerte una consulta, una exposición de tu exposición. Has comentado con mucha frecuencia esta terminología en network slicing. Ahora, en términos sencillos, ¿qué cosa es en sí esto que se denomina en las palabras inglesas network slicing? Bueno, sí. Bueno, buena pregunta. O sea, perfecto. El tema de network slicing habla justamente de que cada función de la red, o sea, por ejemplo, el slicing viene justamente
de slice, ¿no? O sea, justamente partirlo, por así decirlo, ¿no? O sea, es como tener una torta, entonces justamente cada tajada es un slice, ¿no? Por así decirlo, o una pizza, ¿no? Entonces, en el tema del slicing, quiere decir justamente que cada función, o sea, cada función o cada servicio de la red se va a dividir, ¿no? Por ejemplo, la parte de user plane y la parte de control plane están totalmente separadas, ¿no? Para que justamente cuando se necesite utilizar los recursos de control plane, se puedan utilizar, como cuando se necesitan los de user plane, también se utilicen y no se solapen justamente los usos justamente de estas redes, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando ya se tengan los temas de una mayor cantidad de conexiones, por ejemplo, en el caso de vehículos conectados, se puede justamente generar una red especializada para este servicio, ¿no? Entonces, justamente los recursos que se estén destinados para este servicio van para esta red. Y así sucesivamente podemos ir mencionando distintos servicios que van a poder tener distintas redes, ¿no? Entonces, ahí justamente habla del network slicing, ¿no? Cada red o cada requerimiento que se tenga se puede particionar y se puede utilizar. Vale. Ahora, le cedo la palabra a mi amigo Carlos Chancafe, que es conductor del programa. Adelante, Carlos, con alguna pregunta. Gracias, Paul. Gracias por cederme la palabra. Agradecerle a Renzo por su participación. De verdad, en este poco tiempo, un tema tan amplio lo podía explicar de manera sencilla. Pero yo tengo algunas consultas, algunas dudas todavía adicionales. ¿Me podrías explicar cómo se da esta negociación entre las entidades de la arquitectura 5G? ¿Cómo se realiza esta negociación? Ya, si pudiera compartir pantalla un ratito. Por Adelante, supuesto. adelante. Sí, para regresar justamente a esa parte. Por ejemplo, ya, las entidades, por ejemplo, o la negociación que se da entre estos elementos de red, como pueden ver justamente acá hay como una línea, ¿no? Que conecta todos los elementos y esto justamente se maneja como si fuera un bus de datos. Entonces, la comunicación entre una y otra entidad se va a realizar pues, a través de ella. Y esto se da gracias a las APIs o las APIs, quizás como algunos nosotros los conocemos. ¿Y qué son qué son las APIs? Son como, por ejemplo, son como ventanillas para usuarios, donde, por ejemplo, si tú necesitas un requerimiento de un perfil de usuario, entonces simplemente esta entidad o esta función hace la consulta a través de esa API y, por ejemplo, le hago la consulta por una línea, por ejemplo, vamos a poner un número, ¿no? 999-58-5858, por ejemplo, ¿no? Entonces, hago la consulta y este elemento me responde justamente exclusivamente esa información, ¿no? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un tema de autenticación, entonces también hago una consulta a esta API y simplemente ya me responden, ¿no? Entonces, la comunicación que se da entre ellos es a través de estas APIs, ¿no? Ese es el tipo de negociación que se va a dar entre ellos, ¿no? Ok, Se realiza todo a través de un bus de datos. ok. Y una consultita adicional. ¿Qué tecnologías se impulsarían gracias a la tecnología 5G, valga la redundancia? Ya, dentro de las tecnologías que se impulsarían y, bueno, que impulsarían el 5G y que el 5G impulsa, o sea, en las que le impulsarían o las que las permitirían poder existir, como estábamos hablando del tema de network slicing, esto se da gracias también al tema de SDN y también de NFV, ¿no? Justamente por el tema de justamente virtualizar y el tema de separar el control plane y el user plane, estas tecnologías van a ser tecnologías habilitadoras para el 5G. ¿Y qué tecnologías se impulsan? Bueno, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, justamente el tema de aplicaciones industriales con el bajo retardo, justamente, en un milisegundo que se está esperando para poder llegar en velocidad bueno, en tiempo de retardo. Esto se da justamente con esto. Y también el tema del Internet de las cosas, ¿no? O sea, justamente si se va a tener una gran cantidad de elementos conectados gracias a la capacidad que va a tener de soportarlo el 5G, entonces van a poder habilitar muchas más soluciones como por ejemplo para la pesca, para justamente para ciudades inteligentes, para la parte de agricultura. Hay distintas soluciones que se van a poder soportar sobre esta red. Ok,
Ok, ok. Bueno, por mi parte, no hay preguntas adicionales. Le cedo la palabra a nuestra colega, la ingeniera Elienda Matienzo Durán, quien de repente quiere hacer alguna consulta adicional. Adelante, Elienda. Gracias, Carlos Renzo. Muy interesante tu exposición. Eh, tengo una pregunta. ¿Los teléfonos 3G seguirán funcionando? Porque siempre que hay un cambio de tecnología, al menos por lo que estás explicando, el 4G prácticamente sigue, pero no sé, sabemos si será limitado. Pero ¿qué ocurrirá con el 3G? Esto, ya. Mira, pues va a ocurrir lo mismo que ocurre ahorita, por ejemplo, con el 4G. Cuando decíamos, va a entrar el 4G, entonces es muy probable que el 2G muera, ¿no? Entonces ahí va a ocurrir técnicamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando está entrando esta nueva red, hay usuarios de que aún consumen justamente recursos en lo que son tecnologías 3G. Entonces, comercialmente a los operadores no les conviene, por así decirlo, hacerles un apagón, así, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tienen dispositivos que justamente solo utilizan justamente esta red o están justamente en zonas alejadas, por ejemplo, donde hay personas que no tienen, por así decirlo, acceso a un terminal 5G o un terminal 4G, entonces siguen utilizando sus terminales 3G. Entonces, a ellos no les, al operador como tal, con una manera ya comercial, no tanto una parte ya técnica. O sea, porque si hablamos de técnico, obviamente nosotros decimos como ingenieros, hay que dar lo mejor en la parte tecnológica para que pueda justamente descargar, para que pueda interactuar con la red de la mejor manera, ¿no? Pero viéndolo una parte ya comercial y también justamente del uso y social también, ¿no? Porque también no lo puedes justamente cortar, por así decirlo, todo el uso directo a estos usuarios, es de que va a seguir existiendo conforme vaya pasando los años, se va a ver justamente que la demanda es muy poca de estos teléfonos, entonces ahí poco a poco se va a ir haciendo un apagado, ¿no? ¿Para qué? Para que estos usuarios pasen al 4G, vayan migrando de a pocos al 4G, ¿no? Y entonces va a salir luego el 6G y va a volver a preguntar, ¿qué pasa con la red 4G? No, va a seguir porque justamente hay usuarios que siguen ahí. Entonces, es un tema de que va a ir pasando de a pocos, ¿no? Año por año va a haber una pequeña migración de estos usuarios, pero por ahora va a seguir, va a continuar, ¿no? Ok. Yo tengo una pregunta, Renzo. Comentaste en tu exposición, había varias veces el tema del cloud. ¿Cómo así el 5G, digamos, mejora, optimiza el uso del cloud? ¿Cómo la tecnología de que hablamos del cloud, la nube, la famosa nube, cómo así la tecnología 5G ayuda en todo caso para una mejor eficiencia o uso del cloud? Adelante, Esto, Renzo. en ese caso es más que todo que el 5G utiliza el cloud para poder, por así decirlo, funcionar o para poder brindar sus tecnologías como tal, ¿no? Por ejemplo, ya estábamos hablando de que hay un tema de dividir las funciones justamente de cada elemento, ¿no? Entonces, esto se hace en la nube, justamente al fin y al cabo, esos buses de datos, ¿no? O estas funciones están montadas sobre una nube virtual, ¿no? Entonces, ahí cada elemento está justamente en esta nube y el 5G utiliza justamente la particularidad de que, por ejemplo, por el tema justamente particular del NFBS, que tú le puedes brindar recursos específicos a ciertas funciones para que puedan utilizarse de la manera más óptima posible. Entonces, ahí justamente eso utiliza el New Generation Core, que es justamente el 5G, para que pueda justamente habilitarse la comunicación y la forma óptima de la red, ¿no? Vale. Claro, el tiempo siempre nos está ganando y acá en la televisión igual es un enemigo bastante importante. Una pregunta un poco más amplia y para que le nos des alguna visión, sobre todo como estás laborando tú en estos temas de tecnologías, sobre todo lo que es tema del 5G. ¿Cómo miras tú el avance de la 5G acá en nuestro Perú, en nuestro país? ¿Y cuáles eran, digamos, los pasos siguientes en esta evolución tecnológica que nos compete como Perú? Adelante, Renzo. Bueno, lo primero que se tiene que ver es justamente el tema ya, bueno, lo primero como país, o sea, se tiene que ver el tema, por así decirlo, regulatorio, normativo, ¿no? O sea, justamente dejar las bases para que
justamente los actores, que en este caso, por así decirlo, que son los operadores, puedan funcionar y operar y brindar justamente las tecnologías, ¿no? Porque, por ejemplo, si no se les da esa licencia, o no se les da, por así decirlo, las reglas de juego claras, entonces no pueden operar correctamente, ¿no? Entonces, por ahí se empieza, ¿no? Luego viene justamente el tema tecnológico, yo creo que los operadores lo vienen haciendo muy bien. O sea, también por un tema de competitividad, ¿no? O sea, uno no se puede quedar, o sea, mientras uno lo está desarrollando o uno lo está implementando dentro de su red, o sea, el otro no se puede quedar atrás, ¿no? Entonces, justamente viene también un tema, hasta un tema comercial, ¿no? Por así decirlo, cuando tú promocionas a nivel ya a los usuarios diciendo, mira, tenemos la nueva red 5G que te permite hacer estas ciertas funcionalidades, ¿no? Tap, tap, tap. Entonces, el otro competidor no se puede quedar atrás, ¿no? Porque, o sea, en un simple ejemplo, el usuario puede decir, ah, ya esta es la red más veloz y esta red es vieja, ¿no? No me deja descargar de la manera que yo quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero ver mi película en 4K, en 8K, y en esta lo puedo ver y en esta no. Entonces, ahí ya justamente los obliga justamente a los operadores a salir. Yo creo que en la parte tecnológica lo van a sacar lo más rápido posible. Más que todo ahí es justamente hacer una sinergia en la parte normativa y la parte tecnológica. Ok, de mi lado, yo creo que el tiempo nos está ganando. No sé, tal vez Carlos Chancafe o Brenda Matienzo pueden hacer alguna pregunta finales. De mi lado, ya por mí estoy. Por mi parte, Paul, ya está, todas las preguntas están hechas. Brenda, Solo una curiosidad. El operador Claro, por ejemplo, está llamando a los usuarios para cambio de chip. ¿Está relacionado a la implantación del 5G? ¿Sabes si es que, porque todos tenemos equipos en 4G prácticamente, o en LTE, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es necesario el cambio del chip para poder operar. ¿Sabes algo de eso? Que tengo entendido, el SIM card no influye en esa función, más que todo, lo más que todo es el tema del terminal. O sea, el terminal justamente tiene que soportar la tecnología para poder justamente brindarse. vale. Ok, de mi lado Gracias, gracias. de mi lado te agradezco, Renzo, por tu participación, por haber aceptado la invitación y haber compartido tus conocimientos. Compartir conocimientos es yo le llamo un buen atributo, un excelente atributo de las personas que comparten lo que ellos han aprendido para que se difunde el conocimiento en general es universal. De mi lado, muchas gracias y espero y te comprometo para una versión siguiente, un poco más adelante. Tomamos un tema tal vez relacionado al 5G, tal vez la evolución hacia el 6G o algún aplicativo, una aplicación específica acá en nuestro país, que creo que prontamente vamos a estar trabajando con todos con el 5G. Cedo la palabra a Carlos Chancafe para que nos haga una invitación, porque la semana que viene tenemos dentro del capítulo un curso que se va a iniciar sobre el tema de NOC. Adelante, Carlos. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Sí, como le dijo Paul, el capítulo siempre eh, está realizando cursos dirigidos a nuestros ingenieros colegiados y habilitados. Y la próxima semana, el día lunes 6 de septiembre, estamos iniciando el curso Centro de Operaciones NOC. Este curso va a tener una duración de 9 horas. Son 3 días, lunes 6, martes 7 y viernes 10, de 7 a 10 p.m. Están todos los ingenieros colegiados y habilitados cordialmente invitados. Es un curso netamente gratuito, para el cual deben inscribirse. Y la forma de inscripción es visitando nuestras redes sociales del capítulo de Ingeniería Electrónica. Ahí van a encontrar la publicación de la actividad de este curso, se inscriben y bueno, pueden obtener el certificado final por aprobación del curso, para lo cual deben haber asistido a las 3 sesiones y aprobar el curso con una evaluación, una nota final mínima de 13 y obviamente se paga por el costo administrativo del certificado. Eso es para los que están interesados en el tema del Centro de Operaciones de REC. Pero también tenemos otro curso que ya lo hemos lanzado en nuestras redes sociales, que se está iniciando el 20 de septiembre. Es un curso de 24 horas, el cual es el curso especializado en gestión de proyectos basados en el PMBOK, séptima edición.
Es un curso nuevo, la 7ª edición recién ha sido lanzada este año. Es un curso nuevo que estamos lanzando. Tiene una duración de 24 horas, como lo dije. Son 8 sesiones. Cada sesión es de 3 horas, de 7 a 10 de la noche. También pueden encontrar nuestra publicidad en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro LinkedIn. Y la inscripción también es gratuita para todos los ingenieros colegiados y habilitados. Tienen que inscribirse en el enlace que se encuentra en nuestra publicación. Y las condiciones para obtener certificados son las mismas. Es haber participado en todas las sesiones y tener una evaluación final mínima de 13. Okay. Bueno, de mi parte no hay más que informar, Paul. No sé si algunas palabras finales nos quieres dar. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por comentarios a todos nuestros amigos del capítulo de Ingeniería Electrónica y a todos nuestros televidentes, ¿no? Que básicamente nos orientamos hacia los ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones y biomédicos, y lógicamente en general a todos los ingenieros colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú. Nada más agradecer a Renzo su participación. Para mí es una alegría, un chico joven, un talento joven que está incursionando justamente con mucha responsabilidad, ha sacado su colegiatura y es un ejemplo para las nuevas juventudes. Y ver que también ha aprendido y sigue aprendiendo y sigue conociendo mucho más sobre el tema de tecnología. No olvidemos que en nuestro campo de las telecomunicaciones y de la electrónica, la tecnología avanza con mucha velocidad y nuestra obligación para mantenernos siempre al tanto hay que estar aprendiendo de forma constante. Lo único permanente es el aprendizaje para mantenernos en la cresta de la ola, para no dejarnos un poco, el tiempo pasa y tal vez uno se descuida y pasa a ser obsoleto. Y es bueno conocer estas nuevas tecnologías y nada más comprometo a Renzo para una futura edición. Agradecer también aquí la compañía de Glenda Matienzo y Carlos Chancafe, acá en la conducción de este programa. Y los invito a la próxima edición, que es el día viernes de la semana que viene, en este mismo horario de las 8 de la noche. Un fuerte abrazo a todos, que tengan una buena noche y nada, nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchas Buenas gracias noches. por la invitación. Gracias. Nos Muchas vemos en una gracias, próxima Muchas oportunidad. Paul. Gracias, Renzo. Gracias, Linda. Hasta luego. Vale.